Y todos decimos amén. Qué bueno, hermano, mirarlos. Yo sé que algunos tomaron la oportunidad de poder salir, ya que en la celebración que dan, algunos no trabajan, pues se tomaron esa oportunidad. Usted también se la toma, no trate de decir, pues, ¿por qué ellos y nosotros no? Muy bien, hermanos. Hoy, esta mañana, hay algo que en realidad el Señor quiere presentarnos a cada uno de nosotros, de cosas que en realidad existen todavía en este mundo. Algo que en realidad hay que combatir, porque la mayor parte del mundo tiene unas ideas muy raras, que el Señor las puso en su Biblia para que nos demos cuenta de que el diablo siempre ha sido algo que ha venido a perturbar el orden del sistema de Dios. Y esto se llama la incredulidad. Bueno, esa palabra, hermanos, se puede ver en millares y millares de personas. Pero la palabra de Dios quiere darnos a poder ver que este asunto es muy serio. Por esa razón, muchos no vienen a los pies de Cristo. Y nosotros estamos para poder combatirlo, presentándoles el Evangelio, que es el único que puede abrir los ojos de aquellos que el diablo los tiene cerrados. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos 18 y 19. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, 18 y 19. Esto es lo que la palabra habla acerca de la incredulidad, y el Señor mismo lo mencionó. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Oremos. Señor Padre Celestial, gracias te damos por esta declaración que tú dejaste en tu sagrado libro para todos. Para que Él quiere la bendición o quiere la maldición. Y Señor, gracias porque nosotros salimos de esa duda que antes teníamos de no creer, pero ahora creemos en ti. Gracias, porque tu palabra siempre ha sido un libro que declara lo que Dios piensa para los hombres. Gracias por tu presencia y gracias porque tu Santo Espíritu es el que nos da el contacto contigo, que nos ayuda a entender lo que no podemos entender. Gracias por todo esto, y te pedimos por los hermanos que andan fuera, que tú los guardes y que regresen bien a su lugar. Todo te lo rogamos, te lo pedimos, en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este es lo que nos enfrentamos cuando hacemos el trabajo del Señor y podemos mirar que es cierto todo lo que dice la palabra de Dios. Esta fue la razón por que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Porque este mundo es una oscuridad y Dios, a través de su Hijo, trajo la luz para que pudiésemos ver en qué condiciones el hombre se encontraba. La incredulidad en todos los tiempos ha sido algo que ha venido a destruir,
a los hombres. Cuando ellos dicen, pues, no estoy seguro. Y empiezan a decir otras cosas. Pues mis padres me criaron con sus enseñanzas, por supuesto, contrarias a los de la Biblia. Miramos también, hermanos, de que la incredulidad ha venido a envenenar a los hombres. Y esa fue la necesidad que Dios tuvo de poder llevar o enviar a su único hijo a poder traer la luz al mundo. Pero todavía los hombres quieren andar en la oscuridad porque a ellos les gusta la idea de hacer cosas que no son buenas ante Dios. Pero la Biblia dice muy claramente, y el mismo Señor dice, el que en Él cree no es condenado. El no creer es incredulidad, y el no creer es condenación, porque la Biblia lo dijo, Cristo lo dijo, y esta es la situación que el mundo vive, y todavía tiene sus ojos de vista corta, de no poder ver las cosas bajo la luz de Dios. Ahora miramos que la Biblia entonces es un libro que puede abrir los ojos del que anda ciego. Se han de recordar de aquel hombre que Cristo curó de su vista física, cuando lo trajeron para poder declarar acerca de Cristo. Y le preguntaron, ¿y cómo es eso? ¿Cómo pasó esto? Aquel hombre en pocas palabras dijo, lo único que sé, que antes era ciego y ahora veo. Fue una declaración buena, respuesta que dio acerca de la luz, acerca de Cristo. Y debemos nosotros en realidad poder contagiar al mundo diciendo la verdad y poder decirles, esta era mi situación antes. Ahora veo, pero antes era ciego. Pero seguimos de que la incredulidad es un poder que destruye, que envenena. Y así está el mundo que nos encontramos. Y estas personas se encuentran dentro de nuestras familias. Se encuentran en todo lugar. Y usted al mirar esa situación, dé gracias a Dios que usted ya no está en esa oscuridad que antes usted andaba. Hoy veo la luz, veo todo muy bien. Entonces debemos dar gracias a Dios. Pero Cristo Jesús dijo en cierta ocasión, dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí y ellas dan testimonio de mí. Es bueno de que nosotros aún no pueda usted decir estoy seguro, porque muchas veces no tratamos de seguir investigando más. Y este es el pensar del que el que no lee la Biblia no conoce a Cristo. Y por eso somos nosotros cristianos flacos, débiles. Pero si nosotros nos concretamos a leer más lo que este libro sagrado tiene ese contenido, podemos fortalecer nuestra creencia más fuerte. Mire, nuestro estado espiritual es muy bajo. Y eso no nos ayuda a nosotros a poder tener una vista más lejos que ver. Por ejemplo, la Biblia dice esto, pero muchos no la toman porque su vista es muy corta. El hombre inteligente mira el mal de lejos y se aparta. Pero como su vista es tan corta todavía, no mira y fracasa. Por eso miramos cristianos fracasados también, porque no tratan de alimentar esa creencia que tuvieron un día con Cristo.
es cuando algunos se apartan del camino. Y ese es el fracaso de muchos cristianos, que no tuvieron esa inteligencia, porque en realidad ellos pensaron que era todo que tendrían que hacer. Pero miramos en la Biblia que la incredulidad destruye la capacidad de ver. Y mire lo que dice en Juan 3:36. Dice esto: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire, esto es lo que en realidad la palabra de Dios nos hace pensar y poder mirar con mucho más cuidado y poder darle lugar que el Espíritu Santo penetre más en aquellos lugares muy difíciles que están pasando en nosotros. Pero esto es lo que sucede, lo que la incredulidad puede hacer en el hombre, en cualquier persona. No hay escape alguno que podamos nosotros decir yo no, porque la palabra de Dios dice muy claramente: miren que esté firme, no caiga. Algunos nos creemos tan firmes, nos creemos tan prepotentes, de que nos hace ver nada de lo que está delante, de lo que está alrededor de nosotros. Pero esto es lo que la incredulidad hace en el hombre. Mire, muchos cristianos, no creo que esto pueda ser. Y en realidad no hay ninguna preocupación en su vida espiritual, porque tienen esa incredulidad: no creo que eso pueda pasar. ¿Y hermano? Por ejemplo, el Señor ya viene, y muchos dicen: esa historia ya es muy vieja. Ya la escucharon y nuestros antepasados decían lo mismo. Ahí está el problema. La credulidad debe ser fuerte. Nuestra creencia debe ser fuerte cada día en que nosotros hemos creído en alguien que es una persona real y verdadera. Pero esto es lo que en realidad la incredulidad está haciendo en nuestra humanidad en que vivimos. Pero también dice: la incredulidad disturba el alma. En Hechos 14:2 dice esto: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Fíjense hasta dónde llegan. Hermanos, el diablo nos puede usar a nosotros como instrumentos del mal en no creer, en vez de poder hacer algo de apoyar nuestra creencia firme en el Señor. Él es, y fuera de Él no hay nada. Darle ese poder a la palabra de Dios que tenemos, claro que sí, y decir: lo que dice la palabra de Dios creo que es cierto, y puede suceder. Ahora la Biblia también dice esto, que la incredulidad endurece la sensibilidad. Miren, en Hechos 19:9 dice estas palabras: endureciendo a algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la rectitud, se apartó Pablo de ellos. Los apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Miren, cada día de la escuela de uno llamado Tirano, sí. Miren, hasta el apóstol Pablo tenía problemas en su ministerio, cuando se enfrentaba, cuando iba con el evangelio. Y este es el problema, que hay alguien que está diciendo lo que dice la palabra de Dios.
Hermanos, usted se ha encontrado muchas veces con personas que quieren pruebas. Pruébamelo. Si tú piensas que es cierto, pruébamelo y voy a creer en lo que tú me estás diciendo. Y algunos cristianos, por su ignorancia, dicen, pues no sé cómo hacerlo. Hermano, el Señor no nos mandó a probar, sino a creer. El Evangelio está basado en eso. Pero muchas veces, si no entendemos lo que dice la Biblia, o no leemos lo que dice la Biblia, podemos nosotros pensar de que el mundo hay que darle ese gusto. No. Dice la palabra de Dios, para todo aquel que cree. ¿Hay otra explicación más? No. Entonces, cuando usted se encuentra en una situación de que alguien le pide, pruébemelo, la respuesta que usted puede dar, mire, el Señor no me ha mandado a probar, sino a creer. Y eso es lo que en realidad la Biblia nos habla. Por eso dijo Cristo Jesús, escudriña las Escrituras porque ellas hablan de mí. Hermano, pues si usted no escudriña las Escrituras, ¿cómo podrá dar usted una explicación de lo que Dios dice? Estamos en problemas por no leer la Biblia. No hay tiempo, según nosotros decimos, cuando Dios dice lo contrario. Para todo hay tiempo. Así que miremos, pero la incredulidad está haciendo. Cuando usted ya empieza como nueva persona que se entregó al Señor, usted quiere anunciar a sus amigos de lo que Dios ha hecho en su vida, van a encontrar personas que van a empezar a contrarrestar todo aquello que el amigo está diciendo. Y lo pueden volver de nuevo a ser un incrédulo. Hay que nosotros, miren, me decía mi mamá acerca de personas que en realidad tienen muchos problemas. No te acerques a ellos, porque te van a contagiar. Y en realidad, hermanos, hay muchas personas, hermanos, que hay que mirarlo y que el Señor nos ayude a mirar si son personas confiables, que podemos nosotros tener esa buena amistad con ellos. Él ya lo sabe cómo trabajar. Él es astuto. Él puede usar quien sea, cristiano si no cristiano, para que no podamos creer en lo que la Biblia dice. Pero muchas veces la culpa la tenemos nosotros. Así que la incredulidad es algo destructivo que ha venido envenenando a nuestra gente que está en este mundo. Y por eso no creen. Dé usted esa seguridad de lo que usted ha creído, fortaleciendo más su conocimiento en la palabra de Dios, de tal manera, como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Nadie podrá cambiar mi modo de pensar. Pero el apóstol Pablo experimentó esa experiencia con el Señor para poder tener una creencia firme de que en su trabajo misionero nadie podía confundirlo a él, sino reprender al enemigo de lo que el enemigo quiere hacer en nosotros. Ahora también miramos nosotros que la incredulidad endurece todas estas cosas que la Biblia nos habla. Pero también dice, desafía la autoridad de la palabra de Dios. Lo que le estaba diciendo, hermano. En Romanos 10:21 dice esto. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictorio. ¿Se fijan, hermanos? Esto es lo que la palabra de Dios dice y debemos creer en lo que dice la Biblia. Cuando en realidad pensamos nosotros que esto es lo que puede suceder en poder quitarnos la autoridad de Dios que está escrita en la Biblia. Ya he oído personas, hermanos, que usan la Biblia como si fueran cualquier otro libro. Hermanos, la palabra de Dios no es otro libro de todos los libros. Es el único libro.
es la biblioteca de Dios para el hombre, para que el hombre pueda nutrirse de la autoridad de Dios, de todo lo que Dios piensa acerca de la vida. Usted debe pensar en esto. Ahora, la palabra de Dios también nos dice de esta manera que la incredulidad causará, mire, que los pies tropiecen. Mire, miremos lo que dice 2 Pedro 2:3. En 2 Pedro 2:3 dice esto: y por avaricia hace mercaderes de vosotros en palabra. Miren, que el otro dice, ¿están leyendo conmigo? ¿Cómo dice? Léamelo. Si en realidad ustedes están al tanto de la Biblia. No oigo, hermanos. Yo creo que en su casa lee que usted. Llevados por avaricias, estos maestros los explotarán a ustedes con fingida de todos los que ya por largo tiempo la condenación no tarda, y su perdición no se da. Mi hermano, la Biblia está llena de todo aquello que en realidad el hombre hace en contra de Dios y que usa la palabra de Dios para sus fines que ellos que andan persiguiendo. Hermanos, yo he encontrado cristianos, hermanos, que los revuelca el mundo cuando se trata de hablar de Dios. Y qué tristeza cuando nosotros no tenemos palabras de defensa en nombre de Cristo. Y todo por no conocer las Escrituras, por defender la palabra de Dios. Hermanos, muchos han venido a mí queriendo realidad, diciendo estas palabras. Vino un joven, mayormente hermanos de estos jóvenes que van a la universidad y toman la clase de Biblia. Pues él había leído acerca de Dios, porque él había oído mucho del tiempo que Dios es amor. Pues en la Biblia encontró que Dios había hecho algo de mandar al rey a destruir toda una ciudad, incluyendo los animales. Muy bien, encontramos de que aquel hombre dijo: ¿cómo es posible que Dios es amor? Y en la otra parte de la Biblia dice que Dios destruyó toda una nación. Y él realmente buscaba algo y él se sentía contento de poder decir: Dios es mentira. Mentira. Dice allá que Dios es amor y allá dice que Dios destruye muchas vidas. ¿Qué me tocaba decir, hermanos? Doy gracias a Dios que Dios ya me tenía la respuesta en los labios míos. Entonces le vine explicando a aquel joven: mire, joven, en la Biblia dice que Dios es perfecto. Y usted no puede dudar de Dios. Porque si Él es perfecto, todo lo que Él hizo es bajo su perfección. Aun cuando usted no la entienda, usted tiene que entender de qué es cierto. Pero muchas veces, hermanos, si no tenemos una respuesta, la incredulidad entra con más fuerza en aquella persona. Tenemos que nosotros defender la causa de Cristo. Pero ¿cuál es la única manera? Estar al tanto de las Escrituras. Porque de otra manera, hermanos, no vamos a ser efectivos en este mundo para poder darle a la mente del hombre esa creencia que necesita saber. Bueno, ellos no creen nada, no creen en el infierno, todas estas cosas que a la gente también le gusta. Porque el terror de la gente es saber que si no se portan bien van a ir al infierno. Y cuando oyen que no existe infierno, entonces dicen: entonces está bueno. Me siento contento.
¿Y para qué cuidar la iglesia? Pues está entendido de esa manera. Hermanos, mire cuántos elementos tiene el diablo en este mundo. Sectas que están contradiciendo a Dios de que no existe el infierno. Ya usted las conoce. Y por eso la gente lo sigue a ellos. Porque le gusta la idea. Pero en realidad la Biblia dice todo. Y la palabra de Dios dice, el que no cree está condenado, porque no creyó en el Hijo de Dios. Mire, hermano, qué pecado más grande no creer en Cristo. La gente no sabe. Y eso los va a condenar a ellos. Pero estamos nosotros para contrarrestar al diablo en poder desmentirlo a él de lo que él está diciendo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Estar más al tanto de la Biblia y poder compartir con ellos la pura verdad. Como dijo aquel hombre, lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Ese fue un gran testimonio que hizo. Bien, hermanos. Y también, hermanos, encontramos otros ejemplos que nos pueden ayudar a nosotros a combatir esa enfermedad que el mundo la tiene, la incredulidad. Ahora también encontramos esto. Este es lo que dice: la incredulidad roba las bendiciones de Dios. Mi hermano, y que dice Hebreos 3:18, y a quienes juró que no entrarían en el reposo, sino aquellos que no desobedecieron. ¿Viste, hermanos? ¿Qué condenación, hermanos, van a tener estos amigos? ¿Y a quienes, dice? Juró que no entrarían en su reposo. Se le pone a venir a ustedes a pensar en esto, hermano. Es como a veces decimos nosotros podemos ser incrédulos indirectamente o directamente. No creo que el Señor sería tan capaz de hacer eso. Es un ejemplo. Usted debe creer a ciegas todo lo que dice las Escrituras, aun cuando usted no las puede entender. Y usted puede decir, lo dijo Dios, creo que es cierto. Y esto es lo que usted debe pensar. Pero miramos nosotros, hermanos, que podemos nosotros seguir siendo así, de esa manera, de la incredulidad. Entonces, ¿cuál va a ser el final? ¿Cuál va a ser la conclusión de todo esto que en realidad está pasando en el mundo? Y hermano mío, esta enfermedad, hermano, está dentro del pueblo de Dios también. No, dice. En la palabra de Dios dice muy claramente, pero si usted no lo sabe, usted tiene la confianza de que esto no va a pasar con usted. Por ejemplo, dice la Biblia que el que no es fiel, el Señor no va a ser fiel con él. ¿Por qué? Porque no puso muy seriamente lo que dice la Biblia. Usted debe saber esto. Muchos dicen, ¿quién dice que yo debo estar todos los tiempos cuando el templo está abierto? ¿Quién dijo? La ignorancia, hermanos, de la incredulidad, de no saber lo que dice la Biblia. ¿Quién dijo? Y nosotros no respondemos en decir, la Biblia lo dice. ¿Pero a dónde? Y es cuando usted debe preocuparse en qué parte de la Biblia está. Yo se le digo, mire, lea el libro de Hechos. El libro de Hechos nos puede abrir más los ojos de lo que tenemos cerrados acerca de esto. El Señor viene, hermano.
Algunos creen que el Señor va a venir. Ya muchos ya dijeron, ya he oído esa conversación y no he visto tal cosa. Y en estos tiempos, por consiguiente, en todos los tiempos hay personas que dicen, yo no creo que eso sea posible. Algunos dicen, pues, aquí va a ser todo. Algunos dicen, pues aquí es el infierno. Hermano mío, usted y yo no podemos decir mucho del infierno porque usted y yo no hemos estado ahí. Pero la Biblia dice claramente, es un lugar de sufrimiento eterno. ¿Con eso usted diga? Eso va a estar duro. Ir a un lugar donde vamos a estar flotando sin poner los pies en algo firme. ¿Y todo? No creo que eso pase. No, el Señor dice, el Señor entiende mi situación. Y empieza a decir un montón de cosas que en realidad no son ciertas. Por eso dice la Biblia que Dios no dará por ignorante a nadie. Ignorante de no haber sabido lo que dice la palabra de Dios. Es bueno que nosotros nos preocupemos por saber más y más y más y fortalecer nuestra creencia sin ese problema que se nos ponga en medio, la incredulidad de decir, no sé si es cierto o no. Esto es lo que la Biblia dice. Hermanos, otra parte. Muchos no piensan, hermanos, de que no necesito. Un hermano dijo, se levantó de su asiento y hablando de la necesidad de buscar las almas. Yo no creo, hermanos, que nosotros necesitamos hacer ese trabajo. Así lo digo. Digo, ¿por qué? Porque el Señor tiene algo que se va a encargar de hacer. El Espíritu Santo. Ahora, le digo, ¿cree usted que una persona incrédula va a poder ver el Espíritu Santo cuando es invisible? Ese Espíritu, Dios nos ha puesto a nosotros porque en realidad el hombre quiere algo que ver. Por esa razón el Espíritu Santo nos usa a nosotros, nuestros labios, pero está viéndonos a nosotros, a aquella persona que necesita saber. Pero este es lo que en realidad está sucediendo. Hay muchos cristianos, hermanos, que son incrédulos. Se les dice esto va a pasar, no creo. Y empiezan a decir, dice que he vivido toda una vida y no me ha pasado a mí. Y empiezan a hacer esa mala propaganda de la incredulidad. Carcoma que come al hombre que está en esa situación. Por ejemplo, hermano, dice muchos, no creo que eso pueda pasar conmigo. El Señor sabe y entiende mi situación. El Señor sabe que yo no soy perfecto. El Señor sabe que todos cometemos errores y nos vamos con toda esa fiesta. Hermanos, no se confíen. En este libro sagrado está todo lo que usted debe saber. Pero usted tiene que leerlo. Si usted no lee la Biblia, usted no conoce a Cristo. Pero conociendo a Cristo, ya usted es otra persona. Defensora de esa fe que Él trajo, para que podamos creer por seguro en quien nosotros hemos creído. Tenemos que ser cristianos con convicciones. Y la convicción hace al hombre que él nunca se va a apartar del camino porque ha creído firmemente que todo es cierto. Aprueba todo lo que Dios dice. Solo dice amén. No hay argumento que discutir. Ahora, hermanos, conozco a muchos cristianos que dicen, yo no necesito ir a la casa de Dios. No creo que yo necesito estar ahí. No creo. Aquí puedo orar, aquí puedo hacer esto leyendo la Biblia. Pero ¿qué dice la Biblia? Ellos no lo saben.
y dicen que leen la Biblia, pero prácticamente la leerán, pero ellos están ciegos. Ellos no miran, aun cuando pueden leer todas las páginas de la Biblia, ellos no lo pueden ver. ¿Por qué? Por su incredulidad. Hay hermanos, hay cristianos incrédulos, hermanos, de hueso colorado. Da miedo escucharlos como hablan, y es mejor correrse de ellos, porque puede ser otro discípulo con ellos, en creer lo que en realidad no es cierto. Así que, hermanos, usted y yo vengamos siempre y pongamos nuestros oídos limpios y poder escuchar atentamente la palabra de Dios, de tal manera que nadie va a poder convencernos a nosotros de nada. Esta es mi creencia y nadie me la va a quitar, porque Cristo Jesús es en mí. El apóstol Pablo fue un hombre que pudo descubrir en el trayecto de su vida cosas que en realidad él dio gracias a Dios de que él se mantuvo firme en el camino hacia la vida eterna. Él sabía muy bien y no dudó de su final. Solamente él tuvo que ponerse en acuerdo con Dios acerca de lo que Dios le había dicho. Sé fiel hasta la muerte. Y es lo que usted y yo tenemos que hacerle, fiel hasta la muerte, no poniendo cosas por entre medio. El Señor sabe, hermano, el Señor no está interesado en saber. Ese es como quererle llamarle la atención a Dios, diciéndole: ponte de acuerdo conmigo. Y aquí no es ponernos de acuerdo con nosotros Dios, sino ponernos de acuerdo con nosotros con Dios. Así que eso no vale. Dios quiere que usted sepa todo eso. Pero la incredulidad, hermanos, es una enfermedad que está en todas partes. El diablo ha mantenido a todos sus seguidores ciegos. Y esa es triste la situación. Que Dios bendiga su palabra y que usted pueda fortalecerse más cada vez que usted esté en la casa de Dios, también afuera y en cualquier lugar. Que usted pueda ser un defensor del Evangelio, de tal manera que no demos lugar al enemigo, que ellos puedan ganar la victoria, sino que nosotros la hemos de ganar. Y de esa manera vamos a sentirnos felices de que nos ayudó todo lo que dice Dios en nuestra vida personal. Puesto de pie.